Hello. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Alex, por la presentación. Muchas gracias a Bepa Nariño por traernos y por invitarnos y hacer que todo fuera posible para reunirme con mis grandes amigos y con mi gran profesor. Lo primero que nosotros debemos entender, digamos, para hacer un poquito de contextualización con respecto a la atención de urgencias y por qué es tan importante aprender sobre atención de urgencias en el contexto, digamos, de la medicina veterinaria colombiana, es porque todos nosotros culturalmente estamos obligados a atender urgencias. ¿Cuántos de aquí son propietarios o trabajan en clínicas veterinarias? ¿Cuántos de ustedes atienden urgencias? Entonces, mire que la gran mayoría de nosotros, sin tener, bueno, ¿y cuántos de ustedes han recibido capacitación? ¿Cuántos de los que atienden urgencias han recibido una capacitación específicamente sobre atención de urgencias? Una capacitación teórico-práctica. Entonces, ese es el limitante. Todos nosotros siempre nos vemos obligados a atender urgencias, pero la mayoría de las veces aprendemos a atender urgencias haciéndolas. Porque el propietario de la clínica o los compañeros de las clínicas tienen experiencia y entonces ellos hacen la atención y yo simplemente sigo con la atención, ¿cierto? Rubencho, ¿usted a quién le aprendió a hacer RCP? Eso lo aprendí inicialmente en un curso de anestesiología con Gabriela. ¿Y hace cuánto hizo ese curso? Hace unos 5 años. 5 años, muy bien. Entonces, la forma ideal y adecuada, bueno, lo que uno debería hacer, o la forma ideal o adecuada de hacer urgencias, no debería ser haciéndola, o de aprenderlo a hacer, no debería ser haciéndola. Ya está estudiado y ya se sabe que la mejor forma como usted puede afrontar una emergencia es haciendo cursos de capacitación, hacer entrenamiento, y de hecho hacer entrenamiento con maniquíes, hacer entrenamiento con modelos y con simulación, porque cuando usted aprende haciendo, ¿qué pasa si de pronto la persona que le enseñó a usted no lo hace completamente bien, o tiene algún vicio, o tiene alguna cosa que no es completamente adecuada? Usted va a aprender eso. Y el problema es que hay veces el outcome o el hecho de que el animal salga vivo no necesariamente implica que usted lo hace bien. El ejemplo claro es lo que nos pasa con anestesia todo el tiempo. Nosotros sabemos que existen por lo menos 20 o 30 protocolos anestésicos que cada uno de ustedes utiliza, y que cuando van a una conferencia con una persona que hace muy fácil la anestesia, de pronto ustedes se sienten cómodos porque los protocolos que tienen se acercan a lo que él les enseña, pero si ustedes ven lo que se enseña en las cátedras de anestesiología, en una maestría o en una especialización en anestesia, es mucho más complejo que lo que todos nosotros hacemos. Todo el mundo lo hace bien desde su perspectiva, y como los animales siempre salen bien, es el argumento que nosotros utilizamos para pensar que las cosas están bien hechas. Entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer? ¿O qué es lo que realmente ayuda a estar preparados para la atención de urgencias? No es atender urgencias, es capacitarse en la atención de urgencias. Arranquemos ahora sí. Muy bien, entonces, como vamos a hablar de cómo tenemos que estar preparados y qué es el triaje, ¿quién se acuerda o quién sabe qué es el triaje? ¿O triage? ¿Para qué lo utiliza usted, Alex, normalmente? ¿Hace triage en su clínica? No tenemos la atención de urgencias, pero sí se definen los pacientes por la gravedad en la que llegan. O sea, utilizan un triage. Sí. ¿Y cuál es el objetivo? Determinar la atención. Clasificar a los pacientes para saber quién va primero, quién puede esperar o algo así, ¿cierto? Más o menos eso es lo que hacemos todos, ¿cierto? Lo utilizamos como una herramienta administrativa. Mire, señora, su perro tiene vómito, pero mire que este se está desangrando. Pues voy a atender el que está desangrando y después atiendo al que ha tenido vómito, porque no está deshidratado, no tiene compromiso de conciencia, no está hipotenso. Generalmente lo usamos entonces como una herramienta para clasificar los pacientes de acuerdo a cuánto tiempo pueden esperar. Pero resulta que hacer el triage implica una aproximación clínica. Usted no puede hacer un triage desde una ventanilla, usted tiene que tocar al paciente, auscultar, mirar cómo está y con base a eso determinar si el paciente puede
o no puede esperar, y cuánto tiempo puede esperar. Pásenla por favor. No tanto, usted se lo dijo a todo. Muy bien, entonces sabiendo que el triage es una clasificación y que implica una aproximación clínica, ¿qué es el trauma entonces? ¿O por qué nosotros tenemos que abordar el paciente traumatizado? El paciente traumatizado generalmente tiene una lesión en un tejido, ¿cierto? O sea, implica una alteración anatómica. Adicionalmente, o generalmente viene acompañado de una aparición súbita. O sea, siempre que el paciente consulta por un trauma, es una lesión anatómica que apareció súbitamente y que puede ser un acto de violencia o un acto accidental. El animal se pudo haber caído o el animal pudo haber sido violentado por otro animal más grande o por un carro, ¿cierto? Por proyectiles, por una moto, una patada por un humano, pues, ¿cierto? Entonces involucra siempre un daño físico. Hasta ahí nosotros tenemos una cosa que es evidente y es clara. El paciente vino aporreado, vino con un golpe. Lo que nosotros tenemos que atender entonces va a depender de la severidad de la lesión. Si es un trauma leve, como puede ser por ejemplo una fractura de un hueso largo, o puede ser incluso una lesión ni siquiera del tejido óseo, como puede ser una ruptura del ligamento cruzado, por ejemplo, traumática, eso no va a tener muchas implicaciones sistémicas. ¿Qué es lo que va a tener el paciente? Probablemente tenga susto, entonces ahí va a haber una implicación adrenérgica, porque ustedes saben que el susto de todos modos implica una liberación de catecolaminas, un proceso de vasoconstricción, pero adicionalmente el paciente va a tener dolor. Entonces, ¿tenemos que abordar el trauma leve? Sí. ¿Es una urgencia? Eso va a depender del triaje. Ahorita vamos a ver cómo se puede saber. Y adicionalmente, siempre va a requerir un cuidado. ¿Hay una urgencia? Sí. Si no tengo más nada que hacer, si no son 25 perros, sino que es solo ese, ¿cuál va a ser mi urgencia? Quitarle el dolor y quitarle el miedo al paciente. Tengo que buscar farmacológicamente o físicamente cómo puedo hacer para que este paciente esté mejor, no tenga tanto dolor y que esté calmado, porque él recibió un accidente y está angustiado. Y recuerden que muchas veces no es tanto la angustia del perro, porque pueden haber perros traumatizados. No sé si les ha tocado bull terrier o labradores que tienen una fractura y de todos modos llegan a la clínica boleando la cola y felices, ¿cierto? Pero el propietario, hay veces hasta por una uña, está angustiado, está estresado, ¿cierto? Quiere que su paciente se atienda allá. Entonces, desde el punto de vista administrativo o comercial, para nosotros también es muy importante atender la urgencia, porque así para nosotros no sea una urgencia, una uña que está sangrando y sabemos que nadie se va a morir por eso, pues nosotros dependemos de los propietarios, ¿cierto? Entonces, todo eso hay que abordarlo desde un punto pues como integral. Si el trauma es moderado, el paciente va a tener ahí sí unos cambios inmunológicos, ¿cierto? Ya va a haber un proceso inflamatorio que puede ser mayor al que sufriría un paciente con un trauma leve, y esos cambios inflamatorios implican entonces la liberación de citoquinas proinflamatorias, algún grado de activación del sistema de coagulación. Recuerden que siempre que se separan las células endoteliales, para que haya inflamación, va a haber contacto de las plaquetas con el subendotelio, o sea que siempre se va a activar la cascada de la coagulación. Van a haber unos cambios fisiológicos, casi siempre al principio estos cambios fisiológicos están mediados, ¿por qué? Por las catecolaminas. Siempre todos los pacientes que reciben un trauma, ¿qué es lo normal que nosotros vamos a encontrar? ¿Taquicardia o bradicardia? Diga duro. Taquicardia, ¿cierto? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Vasoconstricción. Va a encontrar el paciente con un pulso fuerte o un pulso débil en un estadio inicial. Un pulso fuerte, porque hay una descarga adrenérgica, ¿cierto? Entonces los podemos encontrar hasta hipertensos. Ya eso va a depender de si pierden o no pierden volumen, que la presión arterial empiece a caer. Y ahí la diferencia entre un proceso compensado y no compensado, por ejemplo. ¿Hasta dónde el proceso es compensado? Hasta que se mantiene la presión arterial. De ahí para allá empieza a caer. Y van a haber unos cambios metabólicos. Toda esa descarga adrenérgica, toda esa movilización de energía implica una acidosis. Siempre el paciente va a entrar en un proceso de acidosis. ¿Por qué? Porque puede estar perdiendo volumen, o puede que no pierda volumen, pero solo esa redistribución del flujo
¿Por qué me pongo pálido? Porque le quiero mandar sangre a los órganos más importantes y no a la piel y no al intestino. Entonces el intestino sufre hipoperfusión. Entonces todos estos pacientes, así sea desde aquí, ya nosotros tenemos que considerar que el paciente que hace una vasoconstricción está haciendo una redistribución selectiva del flujo y que hay unos tejidos como el sistema hepatoesplácnico y la piel que están quedando sin flujo. Entonces tiene que controlar el dolor. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que el animal pase con este proceso, digamos, con esa sobreexpresión adrenérgica, el intestino no está siendo perfundido, el riñón, que es un órgano que depende 100% del gasto cardíaco para funcionar, tampoco va a estar cumpliendo su función. Entonces, así sea solo poner un analgésico, para nosotros es igual importante. Y si el trauma es severo, entonces vamos a sumar el dolor, el susto, todos estos cambios inmunológicos, fisiológicos y metabólicos, pero ya vamos a tener una consecuencia inflamatoria sistémica. Ya no es, por ejemplo, una contusión pulmonar, sino que ya es un paciente que puede tener una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces ya pueden haber otros órganos que se afectan sin haber comprado etiquete. O sea, puede que el trauma sea de pulmón, pero puede haber una lesión posterior en el riñón, ¿cierto? O en otro segmento del pulmón, producto de muchas cosas, producto de la respuesta inflamatoria y de nuestras estrategias de reanimación. Y finalmente, una coagulopatía. ¿De qué se muere un paciente traumatizado? Se puede morir acá, exsanguinado, si yo no lo atiendo. Y si yo lo atiendo bien, si yo paro la hemorragia, controlo el problema, puede que se muera acá, de una respuesta inflamatoria sistémica o de una coagulopatía. De eso vamos a hablar en el transcurso de estos 2 días. Entonces, nuestro paciente sufre un trauma, ¿cierto? Eso es lo primero, y hay como 3 consecuencias importantes que se pueden desencadenar a partir del trauma. Lo primero es un deterioro del endotelio. Las células endoteliales tienen unas proteínas que se llaman el glicocálix, y esas proteínas tienen la capacidad de retener el líquido adentro. Todos los pacientes que reciben un trauma, por respuesta inflamatoria, por citoquinas proinflamatorias, ese endotelio se altera. Y al alterarse ese endotelio, la permeabilidad de la membrana capilar se altera. Si el trauma es pequeño y es en un dedo, pues esto se va a expresar únicamente en un dedo. Pero habíamos visto que si el problema era muy grande, si el trauma era severo, se liberan tantas citoquinas proinflamatorias que las consecuencias de la disrupción del sistema endotelial se pueden ver en todo el cuerpo. Entonces, mientras más grande sea el trauma, más fragilidad capilar hay. Y entonces, si hay una fragilidad capilar importante y hay una liberación de citoquinas proinflamatorias, el paciente probablemente va a desarrollar una respuesta inflamatoria sistémica. El riesgo de desarrollar una respuesta inflamatoria sistémica está asociado a la cantidad o a la magnitud del trauma. Si el paciente pierde sangre, le baja el gasto cardíaco y entonces él tiene que hacer, cuando empieza a bajar el gasto, los cuerpos carotídeos se dan cuenta que baja el gasto cardíaco y ahí es que se activa una respuesta adrenérgica. Entonces va a haber vasoconstricción, ¿cierto? La vasoconstricción va a afectar el riñón dice yo no puedo quedar sin volumen, entonces hay una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, incrementamos el volumen haciendo una redistribución selectiva y tratamos de incrementar el gasto cardíaco. Pero recuerden que ese mecanismo de defensa va a depender también de la severidad del trauma. Si el paciente está exsanguinado, si es una ruptura de vaso, una ruptura de hígado, y nosotros no podemos frenarla, o el paciente se demora en llegar, que esa es la otra realidad, ¿qué tan fácil es que un paciente recién atropellado llegue de forma adecuada a una clínica veterinaria? Es muy difícil. Llega, pero traen cargado de cualquier manera, ¿cierto? O hay veces se dan cuenta el otro día, a nosotros nos pasa mucho con los gatos, por ejemplo, que se vuelan de la casa, se tiran de una altura y los propietarios se dan cuenta probablemente el otro día, cuando ya ha pasado un montón de tiempo, donde él seguramente ya venció estos mecanismos de compensación. Entonces, ¿cómo llegan los animales a la clínica? No llegan taquicárdicos, ¿cierto? No llegan vasocontraídos, ya llegan probablemente en un proceso de bradicardia, porque ya se agotaron los mecanismos de compensación, mucho más hipotérmico y probablemente con un problema severo de coagulopatía. Pasar por favor. Entonces tenemos el daño endotelial, la disminución del gasto cardíaco y el dolor. Esos serían como, digamos, los efectos macro del trauma. ¿Qué pasa? Que esos efectos, ya lo habíamos visto ahorita, van a depender mucho, o las consecuencias de eso, de estas 3 cosas,
van a depender de la severidad. Entonces, si es un trauma a un solo hueso o a un solo tejido, probablemente las consecuencias sean muy relacionadas con ese órgano, pero si es un traumatismo múltiple o si el trauma implica 2 o 3 órganos, las consecuencias van a ser peores. Y peor aún si el paciente tiene que ser sometido a una cirugía. ¿Por qué? Porque ya se conoce y se sabe que la cirugía es un trauma adicional. Si usted tuvo un trauma y yo lo tengo que operar, cuando yo lo meta a mi sala de cirugía, usted va a sufrir hipotermia nuevamente porque va a exponer sus vísceras al ambiente y usted va a perder más sangre, va a tener que pasar por un anestésico. Casi todos los anestésicos, por buenos que sean, tienen un impacto en el sistema cardiovascular, ¿cierto? Díganme un anestésico muy seguro. El propofol. Ya se sabe que el propofol, dependiente de la dosis, tiene un impacto negativo en la contractibilidad, ¿cierto? Los opiáceos, el REM y el fentanilo, nosotros sabemos que siendo medicamentos muy seguros, tienen un impacto negativo sobre el cronotropismo. Entonces los pacientes empiezan a hacer bradicardia y cómo quisiera estar el corazón de un paciente en trauma, ¿qué habíamos dicho? Él quería estar taquicárdico. ¿Por qué? Porque él lo necesita tener muchos latidos para poder compensar el gasto cardíaco. Entonces, nosotros someter al paciente, así sea la anestesia más balanceada, eso implica algún cambio en el sistema cardiovascular, ¿cierto? Entonces, pasemos. Bueno, aquí está el daño endotelial entonces y las consecuencias del daño endotelial. Entonces, empieza a liberar radicales libres de oxígeno, ¿cierto? Puede haber fenómenos de vasoconstricción en algunos lechos vasculares o fenómenos de vasodilatación, liberación de mediadores proinflamatorios, digamos mecanismos de angiogénesis o factores de crecimiento epidermal y cuando se separan las células endoteliales hay un fenómeno que es el leakage de fluidos o es la pérdida, ¿cierto? La fuga capilar. Todos los pacientes en trauma, y es una cosa que tenemos que empezar a pensar desde ahorita, cuando empecemos a hablar ahorita de terapia de fluidos, todos los pacientes en trauma tienen un riesgo importante de fuga capilar. Y por eso nuestro pilar durante mucho tiempo, en el paciente traumatizado que era, hay que reponerle fluidos. Y hay que reponer fluidos a grandes volúmenes. Y el edema era un concepto netamente cosmético, pero afortunadamente los conceptos de estética han ido cambiando con el tiempo y ahora no queremos que nuestro paciente se hinche o se edematice, porque sabemos que eso es una consecuencia del daño endotelial y que el paciente está mucho mejor y la sobrevida va a mejorar si el paciente no tiene un exceso de volumen en el intersticio. Entonces, cuando nosotros queremos saber cuáles van a ser las consecuencias y qué tanto me tengo que aproximar a mi paciente en trauma, yo no debería desperdiciar los 5 minutos que le dedico a hacer el triaje. Y este va a ser el centro de la presentación. ¿Qué es la información que yo debo sacar del triaje de mi paciente? ¿Por qué? Porque yo puedo clasificar desde el triaje si mi paciente tiene un trauma leve, un trauma moderado o un traumatismo severo. Y ya sabemos que si tiene un trauma leve, mi preocupación va a estar muy relacionada con el propietario y con el dolor del paciente. Si tiene un trauma moderado, tengo que mediar la inflamación, pero si tiene un trauma severo, yo tengo que considerar que tiene que ser una intervención quirúrgica, pero que debe ser una intervención quirúrgica muy rápida y que no afecte mucho más la fisiología del paciente. Y si el paciente está muy mal y no puede soportar un acto quirúrgico de 30 minutos, 40 minutos, 90 minutos, lo que tengo que hacer es una cirugía de control de daños, que de eso vamos a hablar bastante mañana. Y ahí la importancia de hacer cirugías en 5 minutos. ¿Quién de ustedes se considera capaz de sacar un vaso en 5 minutos? Pero eso es lo que todos deberíamos hacer. Muy bien. En 1994, el grupo de la doctora Kenneth Dorwatz diseñó un score en perros para saber Muy bien, la doctora Kenneth Dorwatz en 1994 diseñó un score para saber si la información que nosotros sacamos del triaje era capaz de predecir la mortalidad. Algunos de ustedes habían oído hablar del ATT, se llama el Animal
Acute Trauma Score. ¿Habían oído hablar de eso? Entonces el Animal Acute Trauma Score es un score para predecir la mortalidad de los pacientes desde el triaje. Quiere decir que solo con un examen físico, sin necesidad de lactato, sin necesidad de pruebas de coagulación, sin necesidad de pH, que ya son, por ejemplo, el APOL y otros scores mucho más complejos, permiten predecir la mortalidad, pero requieren mucha más información. La ventaja de este score es que es un score que podemos hacer en 10 minutos y solamente requiere un examen físico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar? Entonces se divide en 6 grupos o 6 ítems, que sería la perfusión, el sistema cardíaco, cardiovascular, respiratorio, ojos, músculo y tegumento, el sistema musculoesquelético y el neurológico. Cada uno de estos grupos, ahorita les voy a mostrar, se puntúa de 0 a 3 y por cada aumento en un punto disminuye 2.6 veces la probabilidad de sobrevivir al trauma. La escala de puntuación de sobrevida a 7 días de la presentación del trauma, o sea, es capaz de predecir la mortalidad al 7º día después del trauma. Pasemos. Entonces, aquí está. Por ejemplo, cuando evaluamos la perfusión del paciente, un paciente que tiene las membranas mucosas rosadas, húmedas, con un tiempo de retorno capilar de 2 segundos, una temperatura mayor de 100 grados Fahrenheit y un pulso que está fuerte, sincrónico, le vamos a dar un punto de 0. Quiere decir que está muy bien, ¿cierto? En cambio, el paciente que tiene las mucosas o grises, o azules, o blancas, con un tiempo de retorno capilar de más de 7 segundos, hipotérmico, y está hipotenso, no le puede palpar el pulso, a ese paciente le vamos a dar un 3. Esos serían pues como los rangos, ¿cierto? Pasa lo mismo entonces con el sistema cardíaco, con el sistema respiratorio. Pásame. Ya lo paso. Ya. Con el músculo, ¿cierto? Con el sistema esquelético, entonces miren que acá aparece doble. El sistema esquelético, a mí me parece que es muy amplia las posibilidades. ¿Por qué? Porque te dicen, dependiendo de si es muy distal o muy proximal la lesión, cuáles lesiones tendrían más impacto sistémicamente, mientras más se acerquen al cuerpo. Las lesiones más distales no tienen tanto impacto sobre el animal. Y entonces de cualquier forma nosotros lo empezamos a medir, pasar. Y hay muchos trabajos que se han hecho con el ATT. El sistema neurológico entonces es como un resumen un poquitico rápido en 4 puntos o en 3 puntos de lo que podría ser la escala de Glasgow, por ejemplo. El artículo o los artículos quedan en las memorias, pues entonces ya van a quedar los que no tengan, van a quedar con la tabla. Lo que pueden hacer es traducirla, porque no encontré en ninguna parte una traducción oficial, pero ustedes la pueden traducir porque es muy claro, pues digamos lo que dice ahí, es una traducción digamos literal o textual, y lo puede pegar uno pues como en el lugar donde hace el triaje, ¿cierto? Entonces este es un artículo de JAMA del 2014. O sea, 20 años después todavía querían evaluar si seguía siendo efectivo para predecir mortalidad, y lo que hicieron fue hacer una evaluación prospectiva de los pacientes con trauma. Dijeron, vamos a coger de aquí en adelante todos los animales que lleguen con trauma, les hacemos el score y miramos si el score todavía 20 años después de que ya ha salido el ácido láctico, que se puede cuantificar mucho más fácil la presión arterial, todavía sigue siendo viable realizar ese tipo de scores pasando. Y lo que encontraron entonces era, estos son los pacientes que sobrevivieron y estos son los que no sobrevivieron, y encontraron que la escala de Glasgow y el ATT tenían una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que sobrevivían y no sobrevivían. Cuando se tenía un corte más o menos de 5 a 7, quiere decir que los pacientes por encima de 7 del ATT, cuando usted hace toda la sumatoria y le da por encima de 7, ese paciente tiene más probabilidades de morir que si está por debajo de 7 la sumatoria. ¿Listo? Entonces, trataron de hacer el Apple Score, que es un score mucho más, digamos, moderno, pero el problema de este Apple Score es que implica pruebas bioquímicas. Y entonces, si yo tengo que en el triaje ya gastarme una plata para hacer unas pruebas bioquímicas, para el propietario probablemente no sea muy rentable, que yo tenga que hacer un montón de cosas para decirle que el perro está bien o no está bien, o se debe atender rápido o no se debe atender rápido, ¿cierto? En cambio, si yo tengo una herramienta que me da mucha más información solo con el examen físico, pues sería mucho mejor para el propietario y para mí, más rápido, hacer solamente una prueba física.
Entonces, en los 315 perros que incluyeron el estudio, solo 13 les realizaron el Apple Score, por eso se descartó o no servía. En cambio, el ATT se le realizó al 99% de los pacientes y el Glasgow se le realizó al 98% de los pacientes. También otras condiciones que determinaban el pronóstico eran pacientes con hiperlactatemia por encima de 4, pacientes con trauma abdominal, contuso y cirugía. Es decir, los pacientes que recibieron trauma abdominal contuso tenían más probabilidad de morir, y los pacientes que recibían cirugía, paradójicamente, tenían más probabilidad de salir vivos. Los que no se les realizó cirugía, pues estaban dentro de los que se murieron. Entonces, ¿cuáles eran las características de los pacientes que sobrevivían? Todos los pacientes que sobrevivían, o la mayoría, tenían un lactato inferior a 4, con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 56%. Los pacientes que sobrevivían tenían que tener un Glasgow de 17 o más. ¿Cuánto es la escala de Glasgow normal? ¿Hasta cuánto es el puntaje máximo que puede tener uno en Glasgow? De 15 a 18. Entonces ahí es donde me parece a mí que este estudio, claro, si la escala del puntaje máximo es 18, dice que para que el Glasgow sea efectivo como un indicador de sobrevida, tiene que estar por encima de 17, pero es que la diferencia entre 17 y 18, que es un perro caminando, es nada. O sea que ahí pienso yo que aunque este fue uno de los resultados del estudio, para nosotros clínicamente no tiene relevancia, porque yo le voy a decir al propietario que para que tenga una buena expectativa de vida basado en el Glasgow como score, yo tengo que esperar a que el paciente esté por encima de 17, es un perro que llega caminando, ¿cierto? Pero lo pueden utilizar no como un indicador de severidad, sino como el Glasgow también. Ya saben que todos los perros que tengan Glasgow de 17 y 18 están súper bien, eso es muy poco probable que se mueran. En cambio el ATT, miren lo que yo les decía, los pacientes para que puedan sobrevivir, este está malo, tienen que tener un ATT inferior a 5. Los pacientes que tienen un puntaje bajo de ATT tienen más probabilidad de sobrevivir. Los pacientes operados tenían más probabilidad de sobrevivir y los pacientes con trauma perforante tenían más probabilidad de sobrevivir. ¿Por qué? Porque es más fácil atender a un paciente con un trauma perforante. El trauma contuso o el trauma cerrado para mí es más difícil de identificar, por eso el animal puede tener un deterioro fisiológico antes de que yo me dé cuenta, o el propietario puede tener un deterioro. Había otras condiciones como evidenciar el trauma, ¿cierto? Si yo lo evidencio o no lo evidencio, el tipo de trauma no tenía un impacto importante en la sobrevida. Entonces miren cómo una herramienta que yo tengo desde el triaje me da la mayor especificidad y la mayor sensibilidad para saber si mi paciente está o no está grave. Por eso, para mí, esta sería una de las herramientas que todos nosotros universalmente deberíamos utilizar. Primero, es muy vieja, pero todavía ahora tiene demasiada relevancia. ¿Cuál es el punto de corte? De acuerdo a este estudio, 5. Pacientes por debajo de 5 están muy bien, tienen mucha probabilidad de sobrevivir. Pacientes por encima de 5 pueden tener más probabilidad de morir. Este es otro trabajo, que de hecho este es un trabajo de abril de este año, pues publicado apenas hace... Saben que las revistas electrónicas salen más rápido, se publica en papel en un mes. Lo que ellos cogieron fue un ATT medio de 7. El ATT no tenía correlación con los días de hospitalización, pero sí tenía correlación significativa con la sobrevida. Entonces cogieron pacientes involucrados en accidentes de tráfico. Este es el comportamiento normal del ATT, ¿cierto?, de toda la población. Entonces había muchos pacientes con ATT entre 5 y 11, muy poquitos pacientes con ATT severo y muy poquitos pacientes con ATT bajo. Pero miren que cuando comparamos en una gráfica de cajas y bigotes, los pacientes que tenían sobrevivida versus los que no sobrevivieron, los pacientes que sobrevivían tenían un ATT más bajo que los pacientes que no sobrevivieron. Entonces, de nuevo, es una herramienta que todavía hoy se sigue validando para evaluar pacientes con trauma. Y sobreviven el trauma torácico, es otro trabajo que va a publicarse en un mes. Quiere decir que los pacientes que tienen un ATT inferior a 7 tienen 5.1 veces menos probabilidades de morir. ¿Cuál es la moraleja? Vamos a tener la tabla ahí y a todos nuestros pacientes tenemos que hacerles ese cuestionario a la hora de hacer el triaje. ¿Por qué? Porque desde el triaje yo ya puedo predecir
si mi paciente debe recibir una intervención temprana y si tiene altas o bajas probabilidades de morir sin necesidad de utilizar ni rayos X, ni ecografía, ni nada. Pasa. Esta es una paciente que atendimos. Pasa. Paciente ingresa remitida al servicio de urgencia por trauma de abdomen cerrado. Es una pudel de 3 años y 5 meses. Tenía la mucosa, bueno, había área permeable, respiraba bien, una saturación del 88%, eso es la B, y estaba taquipnéica, o sea que tenía un compromiso respiratorio importante. La presión arterial sistólica 94, estaba hipotensa, una frecuencia cardíaca de 194. Es un animal que está taquicárdico para tener una presión arterial baja. Eso quiere decir que está haciendo un esfuerzo muy grande, está utilizando toda la adrenalina que tiene, pero aún así no es suficiente. Extremidades frías y no había trauma perforante. Entonces recuerden que este animal, si estaba en shock, porque tenía una presión arterial baja, con una frecuencia cardíaca elevada, este paciente seguramente tenía una hemorragia abdominal, pues, o tenía un trauma contuso, ¿cierto? Tenía una perforación de algún órgano, una lesión de algún órgano, pero interno. En el ultrasonido entonces encontramos líquido libre en 3 cuadrantes y cuando se hizo una abdominocentesis se encontró sangre franca. Una Glasgow Coma Score de 15, ¿cierto? O sea que no estaba tan mal desde el punto de vista de conciencia. Nosotros hicimos el ATT y esta paciente estaba con un score de 9. Quiere decir que estaba por encima del 7, que era el límite para mejorar la sobrevida. Esta es la ecografía, pero de todos modos César nos va a contar mucho más sobre eso. Si quieres, ándalas pasando, Alex. Recuerden que todo lo que se ve negro en ecografía se considera líquido libre, ¿cierto? Pero la característica de este líquido es que es un líquido muy celular. No sé si lo alcancen a ver desde allá, que no es negro completamente, sino que se ven pues como unos brillos blanquitos ahí. Esa es la característica de una hemorragia aguda. Entonces, siempre que hay trauma, nosotros tenemos que considerar que hay una pérdida adicional de sangre, y adicional a la pérdida de sangre, para nosotros es muy fácil pensar siempre en eritrocitos, pero consideremos que hay muchas formas de compensar la pérdida de hemoglobina, como puede ser el aporte adicional de oxígeno, ¿cierto? Si yo tengo poca hemoglobina, pero hago un aporte adicional de oxígeno, mejoro de alguna manera la perfusión. O si yo mantengo la presión arterial, así sea un porcentaje muy bajo de hemoglobina, yo soy capaz de hacerla girar por todo el sistema circulatorio. Entonces para nosotros es muy fácil pensar siempre que hay trauma, considerar que lo que más se pierde es sangre, lo que va a matar al paciente es la pérdida de eritrocitos, pero se nos olvida que lo que termina matando al paciente después de la atención es la coagulopatía. Todos los pacientes, y de eso vamos a hablar mucho mañana, todos los pacientes que reciben un trauma, por definición ya desarrollan una coagulopatía traumática aguda. O sea, todos los pacientes que reciben un trauma ya tienen alteración en el sistema de coagulación. ¿Por qué? Porque se van a consumir las plaquetas y se van a consumir los factores de coagulación. Pero adicionalmente, por procesos inflamatorios, se sobreexpresan los mecanismos fibrinolíticos. Es decir, hay un montón de factores que remueven los coágulos y nosotros siempre lo primero que hacemos es administrar soluciones cristaloides. Y las soluciones cristaloides son perfectas para remover los coágulos y para inducir mayores factores anticoagulantes al paciente. Entonces, todos los pacientes en trauma tienen una coagulopatía traumática aguda y nuestra intervención le suma otro factor que se llama la coagulopatía asociada a la atención del trauma. Todos los mecanismos clásicos de atención al trauma están a favor de no coagular. Entonces, por eso la cirugía de control de daños, los hemoderivados o el uso de transfusiones tempranas, lo que están buscando no es solamente corregir la hemorragia y la pérdida de eritrocitos, sino evitar la coagulopatía, que es de lo que finalmente se van a morir los pacientes. Entonces, hay que hacer una reanimación de control de daños, control anatómico del sangrado, hipotensión permisiva y resucitación hemostática. Todas esas son las cosas de las que vamos a hablar mañana cuando hablemos de cirugía de control de daños. Bueno, si quieres pasar, para que vamos solamente a los algoritmos de atención y ya terminamos. Quería hacer algo muy introductorio, hacer énfasis sobre todo en lo del ATT, porque me parece que es la herramienta más importante que debemos utilizar en el triaje. Pasarlo tranquilo, vamos. Adelante.
Entonces ya sabemos que hay daño endotelial, que el paciente va a necesitar una cirugía y que el paciente, como tiene una hemorragia, bueno, hay que tener en cuenta el tema de la administración de cristaloides, pero sobre eso vamos a hacer mucho énfasis ahorita en la presión arterial. Reanimación de control de daños. Es una estrategia de enfrentamiento al politraumatizado donde mediante administración de productos sanguíneos y control de la hemorragia se busca restablecer la fisiología del paciente. Les recuerdo que sobre eso mañana vamos a tener 2 sesiones completas. Seguir pasando tranquilo. Entonces no es un protocolo que se debe ajustar no es un protocolo, se debe ajustar al paciente que tenemos, es una intervención temprana y se intenta reanimar a un paciente controlando, si uno espera el hematocrito o espera que baje el hematocrito, ya el paciente está muy mal, ¿cierto? El paciente que está traumatizado y que tiene un score alto, yo lo debo tratar como si estuviera muy grave, así el paciente no lo demuestre, ¿cierto? Cuando usted ve que el hematocrito bajó para hacer la intervención, ya tuvo que haber pasado un montón de cambios adicionales, ¿cierto? Recuerden que el hematocrito en pacientes con traumatismo agudo no cambia. ¿Qué es lo que vamos a utilizar entonces en la reanimación de control de daños? La idea es preservar el volumen en el agua interior, utilizando compresas, vendajes, todo eso lo vamos a ver mañana, hacer administración de sangre temprana y finalmente mantener el paciente en una normotensión o una hipotensión permisiva. Es un error muy grande al paciente hipotenso subirle rápidamente la presión arterial a partir de soluciones cristaloides, porque ya se sabe que eso está asociado con la mortalidad. ¿Qué es lo que sí estaría recomendado? El uso de factores antifibrinolíticos. Si ya dijimos que el paciente recibió un trauma y que ese trauma le indujo una coagulopatía traumática aguda, administrar medicamentos que promuevan la coagulación va a favorecer o va a tener un impacto positivo en la sobrevida del paciente. Hay un trabajo que se hizo en medicina humana que fue el CRASH-2 y donde ellos lo que evaluaron fue la administración de ácido tranexámico en pacientes con traumatismo agudo. ¿Qué encontraron? Que la administración temprana de ácido tranexámico en los pacientes con trauma tiene un impacto positivo en la sobrevida de los pacientes. Nosotros utilizamos, ustedes utilizan acá tranexam. Sí. Bueno, entonces, mucho más importante que administrar soluciones cristaloides, probablemente el impacto en la sobrevida puede estar relacionado con eso. Hay muy poquitos trabajos en veterinaria, pero los poquitos trabajos en veterinaria que vamos a ver mañana, todos indican o todos favorecen el uso de ácido tranexámico o aminocapróico para el tratamiento, digamos, del paciente con trauma y parece tener, así como en humanos, un impacto positivo en la sobrevida del paciente. Si querés pasemos esto, que les voy a mostrar más o menos cómo es el abordaje, vamos al paciente en trauma. Entonces, sobre la vía aérea, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Evaluar que no esté obstruida. Si la vía aérea no está obstruida en el paciente, digamos, podemos continuar el resto del examen. Si el paciente parece tener una obstrucción, recuerden que la obstrucción puede ser interna o externa. ¿Cuáles pueden ser procesos de obstrucción externa? Solamente la pérdida de conciencia o el posicionamiento de la cabeza. Si el paciente tiene compromiso de conciencia, su propia lengua o la flexión del cuello puede ser una obstrucción para la vía aérea. Entonces lo primero que vamos a hacer es estabilizar el cuello, inspeccionar, succionar la vía aérea, evaluar boca y faringe y mirar si el paciente puede o se le puede ver completamente la laringe y si el paciente está respirando espontáneamente. Si hay alguna de estas alteraciones, debemos administrar siempre oxígeno con máscara al 100% a volúmenes altos y evaluar, pues, o auscultar, ¿cierto? Que el paciente sí esté respirando. Si todo esto está bien, entonces podemos continuar el examen, pero el paciente constantemente hay que reevaluar la vía aérea si no está intubado. Si el paciente, nosotros vemos que debemos prepararlo porque o tiene una obstrucción importante de la vía aérea o el paciente está fatigado y va a ser un paro inminente, entonces hay que intubar al paciente. Después de que lo intubamos, ya nosotros nos olvidamos de la A, porque al intubar un paciente, ya sabemos que la vía aérea de ese paciente siempre va a ser permeable. ¿Listo? Entonces, descartamos ya los problemas de vía aérea. ¿Por qué? O porque no está obstruida, o porque la desobstruimos mediante un tubo endotraqueal, podemos continuar el examen.
Si el paciente llega a tener alguna lesión que nos impide la intubación, entonces hay que considerar una traqueotomía o administración de oxígeno por vía de la membrana cricotiroidea. Si logramos hacer eso y vencemos la vía aérea, entonces ahí podemos avanzar a la siguiente fase. La siguiente fase en ese caso sería la respiración. Entonces, para evaluar la respiración hay digamos, un acróstico que es el MES, ¿cierto? Miro, escucho, siento, miro cómo está respirando mi paciente, ausculto o me acerco para ver cómo está respirando y puedo palpar también y mirar si se mueve o no se mueve la caja torácica. Si nada de esto ocurre, si yo no siento que el paciente está respirando, entonces me preparo para una intubación y para ventilar el paciente. Si yo veo que él sí está respirando, entonces tengo que evaluar con qué frecuencia lo hace, cuál es el patrón respiratorio, si tiene o no tiene amplitud y cómo es la forma en que él respira. ¿Por qué? Porque yo puedo desde aquí evaluar si es solo dolor, si es una obstrucción de vía aérea alta, si es una ocupación del espacio pleural, ¿cierto? Siempre suplementamos oxígeno y si el paciente lo hace bien, de todos modos suplementamos oxígeno y continuamos el examen. Si el paciente no lo hace bien, entonces yo me preparo para intubar y con medio pues, de un ambú soportar la ventilación del paciente. Y finalmente la circulación. Entonces sobre la circulación evalúo las membranas mucosas, el tiempo de higiene capilar y el pulso. Recuerden que estas son cosas que se deben hacer en una sala de emergencias donde muchas veces no hay tiempo de tomar presión arterial, pero para preservar la fisiología y la vida esto es suficiente. Ausculto el paciente. Si el paciente no tiene pulso, no tiene tiempo de higiene capilar, pues no hay retorno de higiene capilar y las membranas mucosas están muy pálidas o muy congestivas, inicio compresiones y hago ya maniobras de reanimación. Si el paciente tiene esto bien, pero tiene una herida externa, pues por eso es muy fácil cuando hay heridas perforantes darnos cuenta que el paciente está perdiendo sangre. Entonces ya empiezo maniobras para retener esa sangre dentro del paciente. Si es una herida pequeña, puedo lavar, suturar, puedo lavar y poner compresas, pero si es una herida, una cavidad grande, lo más recomendable es hacer una exploración quirúrgica, sobre todo si el paciente todavía no está descompensado. Nosotros siempre nos gusta como que se nos compliquen las cosas. Entonces llega un paciente con un trauma severo o llega un paciente con una mordedura y las heridas son pequeñas, y como son heridas pequeñas, entonces usted menosprecia al paciente, el paciente está bien, no tiene mucho dolor, las heridas son pequeñas, las lava y las sutura sin explorarlas. Pero al tercer día eso se convierte en un absceso, el paciente está séptico, el paciente se vuelve nada, resulta que sí tenía perforado una asa intestinal o tenía un biotórax. Entonces siempre las heridas a cavidades grandes, a tórax y abdomen es mejor explorarlas. ¿Cuándo? El mismo día, porque usted ese día se va a dar cuenta de todo. Y si el paciente está estable, mucho mejor. ¿Cómo no va a ser mejor entrar a cirugía un paciente estable que esperar a que el paciente se complique con una infección bacteriana secundaria y ahí yo ya tenga que entrarlo, pero que el paciente esté hipotenso, está febril, ¿cierto? O con compromiso de conciencia, paciente. Y por último, entonces evaluamos el déficit neurológico, que para eso pues existe también un algoritmo, pero que lo más probable o lo más recomendable sería hacer una evaluación de la escala modificada de Glasgow, porque además también hay muchos trabajos donde nos evalúan el pronóstico. Pacientes por encima de 9 están bien y pacientes por debajo de 9 probablemente no estén muy bien. Si el paciente tiene compromiso importante de conciencia, lo más probable es que requiera un soporte vital, porque recuerden que lo más grave para el paciente con traumatismo encefalocraneano con compromiso de conciencia es que todas las otras cosas estén mal. Lo que necesita un paciente con lesiones intracraneanas es que esté ventilando bien, necesita estar con una presión arterial normal, con un aporte de oxígeno adecuado. Entonces todos los pacientes que tienen un Glasgow por debajo de 9 deberían recibir un soporte vital avanzado, o sea, deberían recibir ventilación mecánica y soporte circulatorio si lo requieren. Bueno, esa es la escala modificada de Glasgow, pero Pipe nos va a hablar mucho más de eso después. Listo. Muchas gracias.